Continuamos en artículo 18. ¿Qué es el femicidio? Dicho de una manera simple, es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero este significado lleva consigo muchísimo contenido social, antropológico y jurídico. Hay quienes no creen que debió ser considerado como figura penal diferente al homicidio o asesinato. Yo pensaba así, hasta que pude darme cuenta por mi trabajo como periodista que en realidad hay hombres que asesinan mujeres por odio, desprecio, placer y hasta por un sentido de propiedad. Para conocer a fondo este tema y sobre todo demostrar con cifras y pruebas por qué es correcto que se haya tipificado penalmente el femicidio, hemos solicitado la colaboración de Silvia Buendía. Silvia ejerce la abogacía, ha sido comunicadora y actualmente es una de las más destacadas activistas del feminismo en Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, gracias Rafael. Esto es lo que yo he preparado para que ustedes vean la verdadera magnitud de la violencia de género y el femicidio en el Ecuador. En Ecuador, la población femenina representa el 50.4% de habitantes. 7.3 millones de personas según el último censo de población y vivienda del año 2010. La encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género del INEC y CDT 2011-6 evidencia la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Es decir, 3.260.347 mujeres. La cuarta parte de ellas han sido víctimas de violencia sexual. La violencia contra las mujeres a lo largo de todos los ciclos de la vida constituye uno de los más graves problemas estructurales del país, con repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales que configuran la reproducción de un modelo basado en las relaciones de poder que subordina, excluye y discrimina. La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país. 9 de cada 10 mujeres divorciadas en Ecuador han vivido una de las 4 formas de violencia de género: psicológica, física, sexual o patrimonial. 1 de cada 4 mujeres, el 25.7%, ha vivido violencia sexual. La violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género, es el 53.9%. Le siguen la violencia física, 38%, y la patrimonial, 35.3%. En el sector rural, el 58.7% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. En la urbe, el porcentaje sube a 61.4%. La violencia de género es transversal en la sociedad, sin importar el nivel económico de la población. Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87.3% ha sido en sus relaciones de pareja. Del total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género, el 76% ha sido violentada por su pareja o su expareja. La imposición de relaciones y prácticas sexuales utilizando la fuerza, amenaza o intimidación es quizá la más brutal expresión de las desigualdades de género y refleja claramente el ejercicio de poder masculino para someter o controlar los cuerpos de las mujeres y las niñas. El 6.7% de mujeres de 15 o más años que siendo niñas fueron violadas. Esto significa que alrededor de 380.000 mujeres han vivido este tipo de agresión, cuyas huellas afectan el bienestar físico, emocional y sexual de las víctimas, tanto como su vida afectiva familiar, laboral y social. Según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada 10 víctimas de violencia, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian. De hecho, solo el 10.8% de todas las mujeres víctimas de violencia logran efectuar la denuncia, y el 40% de niñas y adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona, debido a que el 28% de las que avisaron no les creyeron. Al 16.3% les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que solo una tercera parte del total de las niñas y adolescentes abusados fueron atendidas o recibieron algún tipo de respuesta. No obstante, la Fiscalía reporta que recibe 3 denuncias de violación a niñas menores de 14 años al día. Pero la violencia de género no es fácil detectarla. Está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada. Es que justamente ese era el objetivo, precisamente ignorarla, negarla, ocultarla. Durante siglos fue un objetivo conseguido. El feminismo ha conseguido visibilizar lo escondido y exponerlo al debate público y social. Hasta hace un par de décadas se consideraba que la violencia masculina era algo natural o producto de locos psicópatas.
En otros casos se utilizaban los efectos o factores externos a la violencia de género para explicarla: el alcohol, la rebeldía de las mujeres, los celos, la rabia ante un proceso de separación o divorcio, etc. El femicidio es una forma específica de violencia de género sustentada en la relación de poder de los hombres sobre las mujeres. De hecho, el femicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género. Existen condiciones culturales, sociales y políticas que crean el terreno propicio para que se dé este delito. Puede ser cometido por un conocido de la víctima, su pareja, familiar o colega, o por hombres desconocidos o anónimos. Puede ser perpetrado en forma individual o en grupo. Sin embargo, todo femicidio tiene en común que el perpetrador considera a la mujer usable, prescindible, maltratable y desechable. La víctima sufre de este delito por su condición de mujer. El asesinar a una mujer es la expresión de poder y control de los hombres sobre la vida, la libertad, los cuerpos, la sexualidad de las mujeres. El término es nuevo, pero este crimen es tan viejo como el mundo. Solo que antes la violencia de género estaba mucho más naturalizada, se vivía en privado, en la intimidad de cada hogar. Históricamente, el que un hombre matara a su propia mujer ha sido en algunos lugares un delito justificado e incluso permitido bajo ciertas circunstancias. El femicidio es un fenómeno creciente en el país y en el mundo. Hasta hace unos años Ecuador tenía una tasa inferior a 5 por 100.000 mujeres, que lo colocaba junto a los países de tasas relativamente más bajos, considerándose esta como una tasa moderada. A esta conclusión llegó el informe desarrollado por la Comisión de Transición en el 2011, sin dejar de anotar las dificultades existentes para recabar información confiable, tanto desde la misma Fiscalía como desde la Policía Judicial. Hoy, los femicidios se han disparado en el país. Cabe anotar que este repunte de femicidios no tiene que ver con el índice de muertes violentas en general, pues en este mismo periodo, la tasa de homicidios ha bajado. En el primer semestre del año 2017 hubo un incremento del 50% en comparación de los femicidios cometidos en el mismo periodo del año 2016. En el año 2016 se produjeron 118 femicidios en el país. A esta fecha tenemos contabilizados 103 femicidios. Cada 50 horas asesinan a una mujer por motivo de su género en Ecuador. Las provincias de Guayas y Pichincha son las que presentan más femicidios, 21 y 20 respectivamente. La siguen Manabí con 12, Azuay con 8 y Los Ríos con 7. Y mucha atención, un nuevo caso de femicidio aconteció en el recinto San Vicente de Balsar, donde Gabriela Morán Arias, de 24 años, fue hallada muerta en su residencia. Fiscalía del Cantón Balsar existen 132 denuncias de víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales lastimosamente ya una de ellas, en las cuales se incluye ahí la denuncia hecha por la víctima, la señora Morán Arias, consta y termina en femicidio. Es decir, existen aún 131 denuncias, de las cuales han quedado simple y llanamente en extender una boleta de auxilio. Casos como el de Dominga demuestran que en la sociedad ecuatoriana todavía hay hombres que se sienten con el derecho a decidir sobre la vida de las mujeres. La Asamblea Nacional tipificó en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio como delito entre sus artículos, a partir de la propuesta del movimiento de mujeres. Pese a esto, los familiares de las muertas se encuentran en escenarios jurídicos que desfiguran la vida e imagen de las víctimas, para favorecer al presunto culpable, situación que se va extendiendo como una estrategia jurídica de los abogados y defensores públicos en perjuicio de las víctimas, no solo de femicidio, sino de violencia. El incremento de estos crímenes está directamente relacionado a la impunidad. Es indispensable una acción social comprometida con la prevención, la atención, la protección, el acceso a la justicia y la reparación de los daños de las víctimas. Es difícil cambiar una realidad de violencia sistemática contra la mujer, porque ésta se encuentra hondamente enraizada en nuestra sociedad. Sin embargo, es pertinente destacar iniciativas que desde las organizaciones de mujeres están naciendo para enfrentar este tema. Ejemplo de esto es el proyecto de ley de la Coalición de Mujeres que se entregó en la Asamblea Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres. El Grupo Parlamentario por las Mujeres también presentó un proyecto en este sentido, e incluso el presidente Lenín Moreno entregó un aporte para confeccionar una ley para erradicar la violencia de género. Hay que poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto. Nuestra meta es erradicar la violencia en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, pero sobre todo en la mente de los ciudadanos ecuatorianos. De nuestro mensaje, de nuestro discurso y de nuestra vida cotidiana, una frase
desde hace algunos años que le invitamos también a que sea su frase. El Ecuador y el mundo requiere de menos machos y de más hombres. Por parte de los gobiernos seccionales, Amiga ya no está sola es la respuesta de la Municipalidad de Guayaquil para hacerse cargo de la responsabilidad política que tiene de proteger la vida de las mujeres. El proyecto enfrenta el problema desde la prevención, la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Este programa incluye una campaña de comunicación que sensibilice a la ciudadanía y transforme los patrones socioculturales que perpetúan los ciclos de violencia. La implementación de una línea telefónica de información especializada para mujeres agredidas, la prestación de asesoría jurídica y acompañamiento de los procesos judiciales desde el inicio hasta su culminación. La implementación de una casa de acogida para proteger de forma inmediata a las mujeres cuyas vidas corren peligro. Procesos formativos dirigidos a la población para prevenir la violencia de género desde sus inicios y otras medidas importantes, urgentes y efectivas. Aún hay muchas preguntas por responder. ¿Cuándo se hizo tremendamente machista la sociedad? ¿El asesinato de mujeres es únicamente culpa de quien lo comete? ¿O hay culpables ocultos como la educación, las religiones o hasta las mismas mujeres que son las que crían a sus hijos machistas? Tú sabes que cada vez que alguien me dice, pero es que las mujeres crían hijos machistas, a mí me da una indignación. La sociedad siempre ha sido tremendamente machista y las madres, las mujeres madres, no nacemos pues como hongos en los árboles. Somos fruto de una sociedad que nos hizo así, misógina, patriarcal. Cambiar eso es el reto. Tenemos que cambiar la estructura de la sociedad. Solo queda por agradecerte, Silvia, que hayas estado aquí y nosotros, amigos televidentes, nos despedimos. Esto ha sido Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Nos veremos el próximo domingo a las 21 horas. Esta semana, el Ministerio del Interior y la Fiscalía anunciaron que la cifra oficial actualizada de los casos desaparecidos en el Ecuador es de 1.511 desde 1970 hasta el 31 de mayo de 2017, tras unificar y validar las bases de datos de la DINASED y Fiscalía. En la reunión también presentaron la página web www.desaparecidosecuador.gov.es y una aplicación para teléfonos móviles donde se encontrarán las fichas de personas extraviadas, así como las fotos de quienes aparecen en albergues, dependencias psiquiátricas y otros centros de salud, pero cuya identidad es desconocida. Además, se anunció la creación de un banco de ADN y 10 fiscalías especializadas a nivel nacional, donde las víctimas recibirán atención integral.